Pero disculpe, una pregunta. Los exámenes siempre van a ser en horario de clase, ¿verdad? ¿O no? Sí, siempre en horario de clase, no vamos a tratar de respetar el horario que establecido. No va a ser sábado, domingo o en el mismo día en otro horario, sino que siempre a las 12:20. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema que se le conoce como equilibrio, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos tipos de equilibrio. Vamos a ver el equilibrio, ¿sí? De una partícula o un cuerpo rígido, ¿sí? Ahora, puede haber equilibrio de una partícula en cuerpo rígido y, o sea, pueden haber dos tipos de equilibrio y pueden ser en el plano XY, o sea, en lo que ya conocemos de sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, o puede ser en el espacio en los 8 octantes, o sea, en 3 dimensiones, ¿sí? Generalmente, me imagino que eh, hay, hay cursos donde se empieza en 3D y después ya se empieza en el plano XY, pero nosotros vamos a empezar directo en el plano XY y vamos a ver un poco de equilibrio de una partícula, pero ya después nos vamos a lanzar únicamente a un cuerpo rígido, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros tenemos esta parte, plano XY, y vamos a definir lo que es una partícula, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una partícula? Es un punto sobre el plano, ¿sí? Donde se concentran fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles fuerzas? Un ejemplo sería el peso, ¿sí? Donde se concentra el peso de una figura, de, digamos, una partícula, se concentra un peso, digamos, así como el centroide, por así decirlo, es hasta cierto punto una partícula y no tiene dimensión o forma, ¿sí? Es un punto únicamente, no me importa si yo ahí concentro eso, ahí se aplican las fuerzas y demás, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer, tal vez ahorita en esta parte del curso, no es tan relevante por el momento, pero tenemos que hacer la diferencia entre un cuerpo rígido y una partícula, ¿sí? A un cuerpo rígido, su definición más básica es aquella estructura o elemento que tiene forma, dimensiones y demás, que no sufre grandes o notables, ¿sí? Deformación, ¿sí? ¿Sí? O sea, digamos que yo tengo una varilla de acero, ¿sí? Y tengo un alambre de aluminio, ¿sí? El acero respecto al aluminio va a ser mucho más rígido, entonces lo podemos categorizar como un cuerpo rígido. Pero
Digamos, si yo lo comparo con un elemento mucho más grande, la varilla de acero ya no va a ser rígida respecto a él, ¿sí? Entonces todo es como relativo, por así decirlo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento sobre estas dos definiciones? Todo claro. Todo claro, ingeniero. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente página y vamos a ver cuáles son las condiciones de equilibrio, o cuando decimos nosotros que un cuerpo o una partícula está en equilibrio, ¿sí? Condición de equilibrio, ¿sí? Para una partícula, ¿sí?, en el plano XY, en el plano XY, sí, es el general que no que nos interesa, no hay más ni si analizáramos el plano YZ sería lo mismo, entonces no hay mucho que hacer. Para ello vamos a decir que todas las fuerzas que concurren en ese punto tienen una resultante igual a 0, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con resultante? Vamos a tener que sacar componentes, las componentes de los vectores, y para que esté en equilibrio tenemos que saber que la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones, como estamos en el plano XY, solo tenemos dos direcciones, sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Esas dos condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Si no se cumple una de estas dos, significa que el elemento no está en equilibrio, ¿sí? Ahora, puede ser que sean las resultantes de las fuerzas igual a 0, o que el elemento, o, lo voy a colocar, o que la partícula se mueva a velocidad constante, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con velocidad constante? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué la velocidad constante hace que el elemento esté en equilibrio? Ingeniero. Porque la aceleración es igual a 0. Así es, muy bien. Muy bien, gracias a su compañera. Yo tengo una duda. Ahorita, cuando la aceleración vale 0, es porque la velocidad es constante. Entonces el elemento está en equilibrio traslacional, ¿sí? Gracias. ¿Cuál es tu duda, Peraza? ¿Puede existir equilibrio también en 3 dimensiones? Sí, así es. Puede existir equilibrio en 3 dimensiones para una partícula. Ahí lo que tendríamos que agregar es, ahorita te digo, tendríamos que agregar el otro eje. En 3 dimensiones tendrían que ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, perdón, sumatoria de fuerzas en Z, iguales a 0, ¿sí? Serían estas 3 condiciones para que se cumpla el equilibrio en 3 dimensiones. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario.
Muy bien. Entonces vamos a realizar el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo de nuestra clase, que corresponde a la siguiente figura, ¿sí? El ejercicio nos pide determinar la tensión en el cable CA y la fuerza que actúa a lo largo de la barra CB, ¿sí? Muy bien. Antes de comenzar, o como presaber, tenemos que saber que un cable como el de CA, o cuando yo les diga este es un cable, los cables resisten únicamente fuerza o cargas de tensión, ¿sí? Me refiero con eso, un cable únicamente lo podemos estirar, ¿sí? No se puede comprimir, por así decirlo, sino que el cable, al ser un elemento muy delgado, vamos a poner un poquito delgado, al ser un elemento muy delgado, únicamente se puede estirar, ¿sí? Tenemos fuerza de tensión y fuerza de tensión, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a tener en otro caso también barras, ¿sí? Barras rectangulares, barras circulares o barras tubulares, ¿sí? Ahorita no vamos a caer mucho en qué sección transversal tiene. Estas resisten cargas de tensión y compresión, ¿sí? O sea, o la barra está en compresión o está en tensión, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer esta aseveración, ¿sí? Porque nosotros asumimos una dirección de la fuerza y esa dirección de la fuerza está relacionada en que si el elemento se comprime o se estira. Por eso cuando hacemos nuestro equilibrio y llegamos a un valor negativo o un positivo, es contrario a lo que asumimos o a lo que corresponde, ¿sí? Entonces las barras las voy a dibujar un poco más robustas. Pueden estirarse, ¿sí? Aplicando una fuerza de tensión, o pueden comprimirse aplicándose fuerzas de compresión, ¿sí? Muy importante estos dos conceptos, ¿sí? Compresión acá y compresión acá, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro análisis llegamos a la conclusión que un cable nos sale que está en compresión, significa que algo malo hemos realizado, ¿sí? Pero digamos, si digamos que una barra nos da en tensión o nos da en compresión por el signo negativo, entonces es válido, ¿sí? Puede ser que la respuesta tal vez esté mala, pero es aceptable que esté en compresión, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo antes de ver esto. Hagamos de cuenta que yo aquí tengo un punto concentrado, ¿sí? Ahora, yo estoy diciendo que mi barra está siendo estirada, ¿sí? Está siendo estirada, ¿sí? Yo la aíslo de los dos elementos donde está sujetado. Llamémoslo este el punto A y este el punto B, ¿sí? Aquí yo tengo una tensión y aquí otra, ¿sí? Ahora, si yo estiro mi elemento por tercera ley de Newton, que se le conoce como acción-reacción, entonces yo sé que
voy a generar una fuerza de igual magnitud, solo que en dirección opuesta, ¿sí? Aquí y otra aquí, ¿sí? Tensión prima, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplirse o se tienen que anular, ¿sí? Estos tienen que sumar 0, ¿sí? Todas las fuerzas tienen que ser igual a 0 para que se cumplan las condiciones de acción-reacción, porque valen lo mismo, solo que tienen dirección opuesta, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros cuando analizamos una partícula nos enfocamos solo o en el punto A o solo en el punto B, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando se está estirando, no importando de cuánto sea, sabemos que la tensión sobre la partícula tiende a salir del nodo, ¿sí? Es como, entre paréntesis, salir del punto, ¿sí? Sale del punto cuando se está tensando, ¿sí? Y ya vimos la razón del por qué. Ahora, ¿qué pasa si yo, antes del ejemplo, porque sí, esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si el elemento se está comprimiendo, ¿sí? Voy a colocar la observación que es tensión. Ahora, ¿qué pasa si es compresión? Tengo el elemento nuevamente, llamémosle el punto A, el punto B, y mi barra que se está comprimiendo, ¿sí? O sea, recuerden que cuando me refiero a tensión, lo estoy estirando, cuando estoy en compresión, lo estoy acortando. ¿Sí? Aquí tengo las fuerzas de compresión. Entonces, si aquí se anulan las fuerzas porque van en dirección opuesta. Aquí, ¿cómo debería ir la dirección de la fuerza debido a acción-reacción? ¿Entrando o saliendo al punto A? Entrando, ¿no? Entrando, muy bien. En la misma línea de acción, ¿sí? O sea, en la misma... solo que en dirección opuesta, ¿no? O sea, si yo pudiera colocar una línea punteada, estas dos tienen la misma línea de acción. Ahora, ¿cómo sería acá? Nuevamente, entrando, ¿sí? Colocamos prima para diferenciar, pero no es como muy relevante, ¿sí? Entonces tienen misma línea de acción, solo que opuesta. Entonces, cuando es compresión, se le conoce como que entra al punto, ¿sí? Ese es el significado. Cuando ya veamos, así ya segunda parte del curso, vamos a ver armaduras, entonces vamos a ver muchas barras que se comportan en tensión o en compresión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? Recuerden que nosotros analizamos o el punto A o el punto B. ¿Sí? ¿Duda, comentario? Voy a colocar la imagen otra vez. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Muy bien, ahorita voy. Muy bien, aquí voy a colocar eso. Entonces, ¿dónde es el punto que concurren más fuerzas? Sería el punto C, ¿sí? Vamos a hacer equilibrio en el punto C. ¿Sí? Entonces vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Siempre es importante realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque nos sirve para el análisis y considerar todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, colocamos los
50 libras que tenemos por acá. Así todos horizontal, todos verticales. Colocamos la fuerza de 75 libras a un ángulo de 25 grados. Colocamos el cable, como está en tensión, entonces sale del punto C. Lo colocamos acá, tensión del cable CA. Y ahora la barra. ¿Ustedes prefieren que la asumamos que está en tensión o asumimos que está en compresión? ¿Cuál de los dos? Compresión. Muy bien. Que está en compresión, por lo tanto, significa que está entrando hacia ese punto, ¿sí? Le podemos colocar fuerza BC, ¿sí? Ahora, ¿qué otra información tengo que colocar acá? Tengo que colocar los ángulos, ¿sí? Pues aquí puedo colocar una horizontal de referencia y veamos. En el dibujo original. Si yo aquí tengo 65 grados, puedo formar un triángulo rectángulo. ¿Cuánto sería el ángulo de acá? Llamémosle teta 1. Y si yo aquí tengo 35 grados, ¿cuál sería el ángulo que puedo formar aquí? Nosotros sabemos que estos son por el complemento, o sea, 90 menos 35 grados. ¿Cuánto nos da? Y 90 menos 65 grados. ¿Cuánto nos dan cada uno de esos ángulos? 55. 55, gracias. 25. Y 25 grados. Muy amable. Entonces aquí yo tengo 25 grados. Y aquí tengo 55 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo ya que tengo elaborado mi diagrama de cuerpo libre, yo ya puedo plantear mis ecuaciones y resolver para mis incógnitas. Sí, lo voy a correr un poco. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro por ahora? Recuerden que, como tengo dos ecuaciones, puedo encontrar un máximo de 2 incógnitas, ¿sí? Más ya no podría. Una consulta, Inge, nada más. ¿Sí? El ángulo de las 75 libras, ¿pone el ángulo que nos da en el problema o es en referencia a la línea de referencia que usted marcó? No, este solo sería de aquí hacia acá. Voy a colocar bien el dibujo. Sería únicamente respecto a la vertical. Ahí pues. Sería únicamente este. Únicamente esos 25 grados. Entonces voy a plantear mis ecuaciones y resolvemos simultáneamente cada una. ¿Sí? Entonces, mi primera ecuación podría ser sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? Siempre es como muy recomendado que coloquen cuál es la dirección que asumen positiva y cuál es la dirección que asumen negativa. ¿Sí? Y al final nos sirve para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas tienen componente en X? ¿Sí? Primero, las 75 libras por el seno de 25. ¿Sí? Y como van a la derecha, serían positivos. Ahora, tengo negativo la tensión CA por el coseno de 25 grados. ¿Sí? Negativo porque va a la izquierda.
Ahora voy a colocar la otra más la fuerza BC por, ¿qué ángulo sería en este caso? Coseno de 55 grados, ¿no? Y todo esto debe ser igual a 0. Esta primera ecuación no es suficiente. Me voy a auxiliar de la siguiente ecuación, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la primera ecuación planteada? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahora sí, considero menos 50 libras, menos 75 libras por el coseno de 25 grados, más, ¿cómo sería este componente? Tensión de CA por el seno de 25, más la fuerza BC por el seno de 55 grados, ¿sí? Y todo esto sería igual a 0. Muy bien. Entonces, con esto ya tengo dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a la siguiente página y ahí ya las podemos ordenar y resolver, ¿sí? Entonces, si desean, lo colocamos así. Tensión de CA. Ingeniero, solo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cómo en la barra supo que se estaba comprimiendo o solo lo eligieron? Lo estamos asumiendo, ¿sí? Ya cuando Ok. tengamos el resultado final, el signo nos va a decir si era en compresión o era en tensión. Ah, ok, gracias. Ingeniero, tengo una duda. ¿Sí? ¿Decime? ¿Las ecuaciones las podemos resolver con calculadora o tiene que ser a mano? Pues en este caso las pueden dar en calculadora, ¿sí? ¿Y en el parcial? En el parcial la verdad es que no va a haber como que mucho pierde en eso, pero preferentemente sí a mano. Igual las de la tarea. Ah, ok, ok. Muy bien. Y veamos esta que está por acá. Tensión de CA por el seno de 25 más FBC por el seno de 55 es igual a 50 más 75 por el coseno de 25. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de forma simultánea con su calculadora, ¿cuánto les da? ¿Cuánto nos dan las respuestas? Ingeniero, una pregunta. En este caso solo tenemos que dar la respuesta del menos 75 libras por el seno de 25. Sí, ahí ya lo pueden como simplificar. A mí me dio menos 31.670 aproximado. Si quieres lo coloco ahí. ¿Cuánto me dijiste? Menos 31. Menos 31.70. Aproximado. ¿Y este? Sí, así es. Permítame. Gracias. Me da 117.97. Muy bien. Sí, gracias. Entonces ya con esto lo podemos colocar en nuestra calculadora. En nuestra calculadora. Recuerden que en su calculadora tienen que colocar los factores
menos coseno de 25, coseno de 55. Y así. Mía me dio Muy bien. ¿Cuántos son No. tus resultados? tensión CA me dio 95.08 Ajá. y la fuerza BC 94.97. 94.97. Sí. ¿Es esto? Muy bien. Todos llevamos ese resultado. ¿Alguien Sí, se equivocó? ingeniero, a mí también dio igual. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? Nosotros tenemos como efectivamente la tensión CA nos dio positivo, significa que está, lo que asumimos es lo correcto, ¿sí? O sea que sí está en tensión. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza de la barra BC que nos salió positivo? ¿Qué significa eso? Que se está, que está bajo tensión, no bajo compresión. No, no precisamente. ¿Alguien más? Nosotros asumimos algo y el signo positivo nos comprueba que lo que asumimos es correcto. ¿Cuál sería la conclusión? Muy bien, que Que sí, lo que asumimos es correcto. que así es correcto, por lo tanto, sí está en compresión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si alguien hubiera asumido al principio o cuando desarrolló el problema que la barra estaba en tensión, ¿sí? Eso no significa que esté malo, ¿sí? Ustedes pueden asumir lo que quieran, pero al final comprueban con el signo. Si ustedes hubieran asumido que era en tensión, van a llegar al final y les va a salir acá un signo negativo, menos 94.97. Por lo tanto, es contrario a lo que asumieron. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún Perdón, comentario. ingeniero. Una pregunta, ingeniero, disculpe. Si me ¿Sí? pudiera volver a repetir cómo es que asumimos que está correcto lo que realizamos, lo de que está en tensión o en comprensión. Lo que pasa es que, mira, desde el principio nosotros asumimos que está en compresión, ¿sí? Eso asumimos. Que la barra se comprime. Entonces, nosotros después de realizar el despeje o con nuestra calculadora, nos dio un signo positivo, ¿sí? O sea, más 94.97, ¿sí? Entonces, el signo positivo comprueba lo que asumimos, ¿sí? Como la respuesta nos dio positiva, entonces es correcto lo que hemos asumido. Pero eso no es como que tenés que acertar siempre, sino que si te da un signo negativo, la conclusión es que lo que asumiste ¿sí? Debe ser lo contrario, ¿sí? Generalmente ustedes creo que cuando han resuelto ejercicios de física, colocan todas las direcciones o las incógnitas
a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Y si les sale positivo, entonces ahí asumen que es a la derecha, y si les sale negativo, que es a la izquierda. Por ahí ha de ir más o menos esta explicación, ¿sí? Ingeniero, y gracias por la respuesta. Otra cosa, si en todo caso, por ejemplo, asumimos mal en este caso, o bueno, no mal, sino que lo contrario, como menciona, solo lo establecemos ahí cuando es un problema, solo establecemos que es lo contrario. Sí, digamos, cuando colocas tu respuesta va a ser siempre que está en compresión. ¿Cómo concluís eso? Depende de qué asumís. O sea, una respuesta es la que hay. Gracias, ingeniero. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Todo claro, gracias, sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Disculpe, Inge, Sí, decime. a la hora de, digamos, dejar nuestro procedimiento, podemos dejar como que el sistema y poner sistema de ecuaciones y después solo pasarlo directamente a la calculadora, o si tendríamos que poner como, digamos, 0.5 tensión BC. En este caso, por cuestiones de tiempo, sí lo hacemos por la calculadora, pero en un examen o incluso una hoja de trabajo, sí es preferente que lo hagan por medio del despeje, ¿sí? Ah, ya, está bien. Muy Gracias. bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario. Todo bien, ingeniero, no importaría si lo trabajamos en kilogramos. No, digamos, no es necesario que usted pase todo a un sistema internacional, ¿sí? Digamos, si yo le doy los datos del problema en libras, usted estaría bien que los trabaje en libras, ¿sí? No los tiene que convertir, porque son unidades de fuerzas y así las trabajamos. Igual, digamos, si yo le doy pies, pulgadas, que son del sistema de Estados Unidos, las trabaja igual. No es necesario pasarlas a metros, ¿sí? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este problema y vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Ahorita. Vamos a quitar este para ahorrarnos espacio y veamos este. Nos dice el collarín en A puede deslizarse sin fricción sobre una barra horizontal. La barra horizontal es esta que está por acá. A una carga y está conectado a una carga de 50 libras, como se muestra en la figura. Determinar la distancia X para la cual el collarín se conserva en equilibrio cuando P es igual a 48 libras. Muy bien. Entonces tenemos este dato. Esta fuerza es 48 libras. Aquí tenemos 50 libras. Aquí tenemos la tensión en el cable. Y esta distancia es la que no conocemos, la distancia X, ¿sí? Entonces, veamos, aquí, si quieren, no sé si ya todos lo copiaron en su cuaderno, me avisan cuando ya lo tengan copiado para continuar. Ingeniero, pero una pregunta. ¿Estos problemas están en el portal? Este documento yo lo voy a subir, entonces ahí Ah, ya ok. lo Sí, disponible. pues. Ajá, ok.
Listo, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, veamos esta parte. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una polea. El problema no nos lo dice y no vamos a caer tanto en este curso de si la polea tiene fricción, cuál es su coeficiente. No. Aquí de un solo asumimos que es una polea sin fricción. ¿Sí? Entonces, al ser una polea sin fricción, ¿qué significa? La tensión de aquí, si yo analizo mi diagrama de cuerpo libre en C, que voy a concluir que las 50 libras y únicamente la tensión, por lo tanto yo sé que la tensión va a ser igual a 50 libras, ¿sí? De mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la tensión es 50 libras. ¿Esa tensión será la misma acá o será diferente? ¿Podría repetir eso, Inge? Perdón. ¿Dónde ahí? Va a ser igual de A a B, es la misma que de BC. Ajá, La digamos, misma tensión. yo sé que en el, gracias, yo sé que en el punto C, si yo hago equilibrio, voy a llegar a la conclusión que la tensión es igual al peso, ¿sí? Al peso de acá y la tensión de aquí. ¿Sí? Ahora, si la polea es sin fricción, ¿esta tensión va a ser la misma que acá? ¿O va a cambiar o va a aumentar? ¿Sí? ¿Es la misma o no? ¿Es la misma? ¿Es Sí, la es la misma? misma ahí. Muy bien, sí, es la misma. Esto es un concepto básico que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tensión igual a 50 libras, ¿sí? Ahora, yo no sé a qué distancia está este ángulo o cuál es el ángulo que se forma respecto a la horizontal si yo no conozco la distancia X. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Trabajar en términos de X, ¿sí? Entonces, podemos formar un triángulo rectángulo que va a tener base en X y altura 20 pulgadas, ¿sí? Aquí yo tengo este ángulo, es el que me interesa. Ahora, ¿cómo encuentro yo la hipotenusa? Aplico el teorema de Pitágoras, x al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿sí? Este sería lo que yo utilizaría en este momento, ¿sí? Ahora, si yo quiero colocar el ángulo o trabajar en términos de X, tengo que hacer esto. El seno del ángulo, ¿a qué sería igual? A cateto opuesto partido hipotenusa, o sea, 20 partido la hipotenusa, que en este caso es x al cuadrado más 20 al cuadrado. Y si yo quiero colocar el coseno del ángulo en términos de x, sería cateto adyacente partido la hipotenusa, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este planteamiento o algún comentario. Me perdí un cacho, Inge, lo podría repetir. Disculpe. Bien, tenemos en este problema cómo no nos dicen cuál es el valor de la distancia X. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es trabajar en términos de X. Yo cuando haga mi sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, voy a necesitar las componentes de este ángulo. Pero como no conozco este ángulo, puedo utilizar únicamente este, ¿sí? Este es el cateto opuesto, 20, partido la hipotenusa, ¿no? Opuesto, partido, hipotenusa. Y para el coseno sería el adyacente, partido la hipotenusa. Estoy trabajando todo en términos de una distancia X, ¿sí? Esto es lo que hacemos normalmente. Si supiéramos la distancia X,
rápido encontramos la hipotenusa, el seno o aplicamos tangente inversa para encontrar el valor del ángulo. Ahora lo que nos están diciendo es como hacer un planteamiento o una función en base a esa distancia. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ingeniero, o sea que aquí armamos un sistema de ecuaciones con seno de teta y coseno de teta. Por así decirlo, no tan necesario un sistema de ecuaciones, ¿sí? Sino que vamos a colocar el ángulo de θ, el seno del ángulo, en función de una distancia x, y el coseno del ángulo θ en función de otra distancia x, ¿sí? No es tanto un sistema de ecuaciones, por así decirlo. Muy bien. Entonces puedo colocar yo aquí mi diagrama de cuerpo libre del punto A. Entonces yo aquí tengo el peso del elemento, no me lo dan, únicamente me dan la fuerza P, que es de 48 libras, y me dan la tensión del cable, que es 50 libras, a un ángulo θ que no conozco, ¿sí? Entonces, la ecuación que yo puedo plantear, porque a mí me piden la distancia x, sería sumatoria de fuerzas en x son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tengo menos 48 libras más 50 libras por, ¿qué sería en este caso? Coseno del ángulo. Y esto sería igual a 0. Puedo sustituir este coseno del ángulo por este. Y ahí ya puedo despejar, ¿sí? Entonces, 50x partido la raíz de x al cuadrado más 25 más 20 al cuadrado es igual a 48, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda con el planteamiento, la sumatoria de fuerzas y demás. Todo claro, Inge, gracias. Muy bien. Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a realizar el despeje. Y nos quedaría algo así por el estilo, ¿sí? 50x sería igual a 48 veces la raíz de x al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo despejar o cómo me deshago de la raíz? Elevo todo al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría 50 al cuadrado, x al cuadrado, sería igual a 48 al cuadrado por x al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿sí? Si desean me dan los valores, cuánto es 50 al cuadrado, cuánto es 48 al cuadrado y cuánto es 20 al cuadrado. Voy para que 50 al cuadrado es 2500. 1500, gracias. 2500x al cuadrado. El 48 es 2304. 2304 por x al cuadrado más 420. 400. Sí, 400. 400, ¿no? Sí. Entonces ahí ya tenemos esto. Podemos despejar para x al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces
puedo colocar acá 2500 x al cuadrado es igual a 2304 x al cuadrado más 400 por 2304. ¿Sí? Puedo pasar x al cuadrado al otro lado y restar. Y después pasarlo a dividir. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mi despeje. ¿Cómo encuentro x? Saco la raíz positiva de todo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da x? $68.51. Muy bien, 68.51. Sí. No importa que me varíe mucho por decimales, ingeniero. ¿Cuánto te dio? 68.57. A mí también me dio eso, 68.57. 0.57 también me dio. Confirmemos todos que es .57, entonces Yo usé 2 decimales, entonces. Bueno, sí, pues todo depende de la aproximación de los decimales. Si ustedes colocan toda la respuesta, entre más decimales les va a salir, ¿sí? Pero 2.57, 2.51 no hay como mucha diferencia. Ya si les hubiera dado .7, ahí sí ya. ¿Sí? Entonces, confirmamos que todos estamos entre este rango, o esta es nuestra respuesta. Por lo tanto, esta es la distancia x a la que ocurre el equilibrio, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Solo podría subir un poquito, Inge, para que copie lo de arriba, perdón. Es que no lo copié por Muy bien. primera atención. ¿Por ahí o más arriba? Lo de los triángulos, por favor. Ah, Ahí está. Gracias. Ya, gracias, Inge. muy bien. No tengas pena. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Si entendemos el despeje, tal vez el radical era lo que nos tenía como entredicho cómo vamos a hacer esto, que tal vez es una cuadrática. Ya vimos que aplicando raíz cuadrada a todo y elevando al cuadrado se simplifica. ¿Sí? Entonces pasamos al siguiente ejemplo. ¿Alguna otra duda? Ya todos copiamos. Sí, ingeniero, ya todo bien. Sí. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? El collarín en A se desliza sobre una barra vertical lisa. Cuando nos dicen lisa, o en este caso, bueno, en ningún ejemplo vamos a considerar por ahora la fricción, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen lisa es que es sin fricción. Entonces nos dice que se muestra en la figura. La masa MA es de 20 kilogramos, la masa MB es de 10 kilogramos. Cuando H es igual a 0.1, el resorte está sin enlogar o sin enlogar. Enlogar se le conoce también, o su sinónimo, a deformable. Sin deformar.
Cuando el sistema está en equilibrio, H es igual a 0.3. Nos piden determine la constante del resorte. ¿Sí? Muy bien, entonces copiamos el problema y después me avisan cuando ya estén listos. Muy bien, ¿estamos todos listos? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el tema de un resorte o lo que se le conoce como la ley de Hooke, ¿sí? Resorte o ley de Hooke, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este caso, lo que tenemos que aplicar es esta ecuación, ¿sí? Digamos, fuerza de un resorte es igual a su constante de aplicación por el cambio en la longitud, ¿sí? Delta X. Sé que hay libros o hay casos que colocan un signo negativo, pero el signo negativo es cuando por si el resorte se comprime o por si el resorte se estira. Algo así por el estilo. ¿Sí? Entonces, el delta X, que es el cambio o la deformación, corresponde a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Entonces, esto le conocemos como delta X. Un cambio en la longitud final como en la longitud inicial. Y nuestra constante K puede tener las unidades de Newton sobre metro o en el sistema inglés puede tener kip por pulgada o por pi, ¿sí? Esto es lo que podemos ver de nuestro resorte, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, el elemento lo vamos a dibujar por acá. Nos dice que tiene el elemento A un peso de 20 kilogramos, ¿sí? Vamos a encontrar su peso. W es igual a 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da? Y este también tiene un respectivo peso de 10 kilogramos, o sea, W es igual a 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de los pesos? El de 20 kilogramos da 196.2. 196.2 newtons, va. Y el otro daría la mitad, me imagino.
Sí, 98.1. 98.1, gracias. Newtons, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar el valor de la tensión, ¿sí? Esta tensión que tenemos acá. Como nos dicen que el elemento está en equilibrio, entonces esta distancia h es igual a 0.30 metros, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar este ángulo, llamémoslo teta. Teta es igual a la tangente inversa de opuesto 0.3 metros. Se simplifica con 0.25 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da el ángulo? A mí me dio 50.19. Muy bien, gracias. 50.19 Sí, a mí también me da lo mismo. grados. Muy bien, gracias por participar. Entonces, vamos a hacer nuestro equilibrio en el punto A. Ya que conocemos las distancias, los pesos y demás. Vamos a ver. El punto A tiene el peso de 196.2 y la tensión que va a un ángulo de 50.19, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación puedo aplicar en este caso? Puedo aplicar sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Entonces voy aquí, sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Y yo tengo la tensión por el seno de 50.19 menos 196.2 newtons es igual a 0. Despejo para mi única incógnita, que es la tensión. Y 192.6 pasa al otro lado con signo positivo. 196.2, perdón. Partido el seno de 50.19, ¿sí? ¿Qué valor nos da la tensión? 255.41. 155.41. Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? Creo que es 255.41. Sí, 255. 2, perdón. Perdón, gracias. 255. Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestro valor de la tensión, solo que es Newton, perdón, yo puse libras. Podemos trabajar todo en las mismas unidades, ¿sí? Yo coloqué libras porque me confundí. Entonces, nuevamente tenemos una polea sin fricción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta tensión va a ser la misma que tenemos acá, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, Sí, gracias. Yo ya puedo hacer equilibrio en el punto B. Y yo tengo, veamos, si originalmente me dicen que, hagamos de cuenta que aquí yo tengo el cable, ¿sí? Esta distancia 0.1 y aquí yo tengo el resorte. Entonces, cuando h es igual a 0.1, el resorte no está deformado, ¿sí?
el resorte K. Pero cuando H es igual a 0.3, o sea, una distancia más larga, por así decirlo, metros y metros, el resorte, ¿qué pasa? Se está comprimiendo, ¿sí? El resorte se está comprimiendo, se hizo más pequeño, ¿sí? Entonces, de la misma analogía, si un resorte se está comprimiendo, digamos, yo lo voy a dibujar acá. Se está comprimiendo con una fuerza de compresión. Entonces el efecto sería el de regresar a su posición original, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algún ingeniero, comentario? todo bien. ¿No? Muy bien. Entonces, yo aquí ya puedo decir que, o puedo llegar ya a la conclusión rápidamente, que la fuerza del resorte es igual a la tensión, ¿sí? Por lo tanto, el resorte es igual a 255.41 newton, ¿sí? Pero eso no es lo que me piden. Lo que me piden es la constante del resorte. Entonces esto lo voy a igualar a K por el incremento o la deformación delta X, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería delta X? Sería 0.3 menos 0.1 y ya despejo para acá. Entonces yo tendría acá 255.41 newtons partido 0.3 menos 0.1, ¿sí? ¿Cuánto nos da la constante K y qué unidades va a tener? Solo una pequeña observación. Se me olvidó considerar el peso, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a corregir. No consideramos el peso. Ahorita vamos a ver. Me olvidó considerar los 96 que tenemos acá, ¿sí? Aquí voy a colocar el peso 96. No es 98.10, pero entonces vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso W, ¿sí? Tenemos la tensión de 255.41 newtons y tenemos la fuerza del resorte que, como es compresión, o sea, se está comprimiendo, va hacia el lado contrario, ¿sí? Fuerza de Fs. Entonces, el peso, recuerden, 98.10. Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, yo tengo positivo la fuerza del resorte más 255.41 menos 98.10 y ya puedo despejar para la fuerza del resorte, ¿sí? ¿Cuánto haría la fuerza del resorte? 255.41 negativo más 98.10, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza del resorte? Menos 357.31. ¿Menos cuánto? 157. 157 me Punto llama. 31. Punto 31, ¿sí? Entonces,
como el resorte vimos que se está comprimiendo, significa que nosotros vamos a utilizar Fs es igual a menos K por delta X, ¿sí? Cuando se está comprimiendo, igual a menos 157.31. ¿sí? Y ahora ya podemos despejar para la constante del resorte. 157.31 dividido 0.3 menos 0.1. ¿Cuánto nos da la constante del resorte y qué unidades tiene? 786.55. Muy bien. Gracias. 786.55. Newtons, ¿no? Dividido. Bueno. Ingeniero, tengo una duda. Sí, decime. La fuerza del resorte, el signo negativo, ¿qué significa? Lo que pasa es que nuestra ecuación de la ley de Hooke, cuando se resuelve, cuando se interpreta que un resorte está en compresión, significa que la longitud final va a ser más pequeña. Aquí, ¿no? Digamos, delta X, longitud final menos longitud inicial. Cuando la longitud final es más pequeña que la inicial, por eso viene el signo negativo, ¿sí? Y si se estuviera estirando, la longitud final va a ser más grande que la longitud inicial. Oh, sí, entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, ya nos pasamos del tiempo. Y cualquier duda o comentario lo podemos ver el siguiente día de clases. Yo siempre subo este documento y terminamos con la grabación. ¿Sí? Muy bien. Feliz tarde. Feliz, gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias.